Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Vamos a dar comienzo al estudio de este último capítulo de este maravilloso libro del Apocalipsis. Y vamos a pedir al Señor que nos acompañe y que nos bendiga, nos ayude en este momento. Les ruego que me acompañen en la oración, hermano. Amado Señor y Padre nuestro, gracias le damos por que usted nos permite disponer de un tiempo para el estudio de su palabra, un estudio que verdaderamente ha sido de mucha importancia para cada uno de nosotros, sin duda, y le damos gracias, Señor, porque hemos podido hacerlo, y ya llegando también al término de este libro, que esperamos, Señor, que usted ponga en nuestro corazón, en nuestra mente, el anhelo de seguir revisando las Escrituras, seguir estudiando, seguir conociéndole, Señor, a través de su palabra, porque le conocemos a través de su palabra, y le agradecemos, Señor, el que usted nos haya revelado esto que ha de acontecer en el futuro. Le damos gracias, pedimos su bendición, Señor, y pedimos que nos oriente en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos entender de la mejor forma su palabra, conforme a su voluntad. Y gracias una vez más, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como decíamos, vamos entonces al estudio del último capítulo, el capítulo 22 de Apocalipsis, que nos describe en las características internas de la ciudad. Quedamos en el capítulo anterior describiendo las características de la Nueva Jerusalén. Pero nos quedó una colita que están contempladas en los 5 primeros versículos de este capítulo para referirse a esta Nueva Jerusalén, pero de manera más espiritual. Y bueno, decíamos, se prolonga entonces el capítulo 21 hasta el versículo 5 de este capítulo 22. Seguidamente, Juan registra varias exhortaciones de parte del Señor Jesucristo, entre los versículos 6 y 17. Y también hay varias llamadas de atención, si se quiere, respecto al peligro de torcer o desviarse de las enseñanzas de las profecías de Apocalipsis. Cuidado con eso, a no desviarse. Hay ahí una atención que el Señor nos hace. Hay además una invitación compasiva a todo aquel que reconozca su sed espiritual a venir a la fuente de agua de la vida eterna. Siempre el Señor está dando la oportunidad para que podamos, o quienes no le conozcan, puedan acercarse a Él, y a través de reconocer que hay una sequía espiritual en sus vidas, y que es Dios, a través de Cristo, quien puede saciarnos de esa sequedad espiritual. Esa agua simboliza el regalo de la salvación. La oferta de la salvación es hecha en las Escrituras siempre como un regalo de Dios, y que se recibe solamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, como lo expresa claramente Romanos en el capítulo 3, 21 hasta el 26. Y finalmente, el Apocalipsis concluye con una contundente confirmación o afirmación de la segunda venida de Cristo. Es importante observar que este culminante libro comienza el libro con el anuncio
de la venida del Señor en gloria, en Apocalipsis 1:7, que dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es lo que dice el capítulo 1 de este libro, versículo 7, cuando estamos comenzando. El libro nos manifiesta entonces la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Si bosquejamos los primeros 5 versículos para concluir con esta descripción de la Nueva Jerusalén, nos encontramos con lo siguiente. Primero, en el versículo 1 tenemos la visión del río de agua viva. Nos encontramos también con la visión del árbol de la vida en el versículo 2, que además menciona los 12 frutos del árbol de la vida, que nos dan a entender acerca de la abundancia de vida que Dios nos ofrece. Un fruto para cada mes del año, distintos frutos, la abundancia y la variante de sus frutos, abundante y distintas cosechas. La hoja también del árbol de la vida lo menciona en ese versículo 2. La ausencia absoluta de la maldición en esa ciudad. No habrá cosa mala en esa nueva Jerusalén. La presencia del trono de Dios y del Cordero. Ahí también un cuidado, dice la presencia del trono de Dios y del Cordero. No son dos dioses. Sabemos que Dios es uno solo. Entonces, pero dice el versículo, el trono de Dios y del Cordero, señalándonos sin duda que ambos son uno. La promesa también en el versículo 4, la promesa de la visión del rostro del Cordero, dice el estudio aquí, pero dice el versículo, la promesa de la visión del rostro de Dios, que sería en el versículo 4, que dice: y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Y ahí quisiera detenerme un poquito más adelante para ahondar en cuanto al rostro de Dios como algo que es o que debe ser para el creyente, para el Hijo de Dios, como el evento más maravilloso que puede surgir de nuestras existencias. Y la promesa, también tenemos la ausencia de noche y de luz, puesto que en aquella ciudad la presencia de Dios lo llena todo, lo ilumina todo. Y la promesa de reinar por los siglos de los siglos, que esa es otra de las maravillas que Dios nos ha de mostrar y de regalar. Pero vamos a ir a la lectura de esos 5 primeros versículos y hacer ese comentario en particular al versículo 4. Dice así la palabra del Señor, los 5 primeros versículos, como decíamos, insistimos, concluimos con la descripción de la Nueva Jerusalén. Versículo 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y
No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. 5 versículos maravillosos y, y como decíamos, nos vamos a detener un instante. Hay mucho que analizar en cada uno de los versículos y sin duda que nos faltaría muchísimo tiempo, pero me voy a quedar con el versículo 4, porque dentro de, de lo que me ha tocado muchas veces observar a la luz de conversar en cuanto a cuando estemos con el Señor, qué es lo más hermoso que vamos, con lo que nos vamos a encontrar, aparte de lo que ya hemos visto a través de las páginas de Apocalipsis. Y me he encontrado con respuestas como, por ejemplo, la más recurrente es que veremos a nuestras familias, a aquellos que han partido antes que nosotros, y los veremos, a nuestros seres queridos, y nos vamos a encontrar con ellos. Y ciertamente tengo que decir que lo más asombroso, lo más bello, lo más cúlmine que hemos de experimentar los redimidos será ver el rostro de Dios. El rostro de Dios. Eso sin duda será lo más maravilloso, y además que hay que considerar también que en el capítulo anterior habíamos mencionado una cita de Isaías, no la recuerdo en este momento, pero que se refiere a que en aquel tiempo no habrá memoria de estas vidas. No tendremos memoria de esto que actualmente estamos viviendo, ni de nuestros seres queridos, ni de nuestra forma de vivir. Todo será hecho nuevo. Seremos transformados, absolutamente. Tendremos otra mente, otros pensamientos, tendremos otra... es por lo tanto bajo ese concepto que nuestra máxima gratificación, nuestro máximo anhelo en ese instante será ver el rostro de nuestro Señor, el rostro de Dios. Y aquí hay un estudio con el que me encuentro muy hermoso y que se los he querido mostrar, porque nos habla un poco acerca de ver el rostro de Dios. Y dice el versículo: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Esto en el versículo 4. Este parece ser un versículo muy sencillo, pero está saturado de una maravillosa verdad. Aparentemente, y se ve a primera lectura, muy sencillo de digerir, de entender. Y no hay duda al respecto, respecto al sujeto del verbo, verán. De eso no es el tema en cuestión, porque veremos el rostro de Dios. No hay duda sobre eso. Los siervos o esclavos del Señor verán su rostro. Eso es incuestionable. El problema principal con este versículo estriba en el hecho de que tanto la expresión su rostro como su nombre están en singular. Su rostro, un solo rostro. Su nombre, un solo nombre. No sus rostros o sus nombres. ¿Ya? Está en singular, no en plural. En singular, uno solo. Entonces, es apropiado determinar si se refiere a Dios el Padre, al Cordero o a ambos. ¿Cuál es el rostro que veremos? Debe observarse que el apóstol usa el sustantivo rostro. Y evidentemente Juan usa un antropomorfismo. ¿Qué es eso?
es decir, un vocabulario humano para expresar una verdad que sobrepasa la comprensión humana. Eso es un antropomorfismo. Entonces, cuando Juan utiliza la palabra rostro, está utilizando entonces un antropomorfismo que significa que es una expresión que se utiliza para que pueda ser comprensible para nosotros los humanos, que tenemos una mente finita, una mente con límites, más bien dicho. Si dicho vocablo se refiere a Dios el Padre, habrá que plantearse la cuestión de armonizar el hecho de que Dios es espíritu. Si el rostro que veremos es del Padre, pero nos dice la Escritura que Dios es espíritu, con el poseer rostro en el sentido como lo entiende entonces el ser humano. Otra cuestión que hay que plantearse es el hecho de que Jesucristo, el Señor, es el revelador de Dios. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y eso lo dice Juan 1:18. Debe recordarse también las palabras de Cristo a Felipe, uno de sus discípulos, que el Señor le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Juan 14:9. Por otro lado, es necesario considerar las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso en Mateo 5:8. Ahora, las palabras de Primera de Juan 3:2 deben considerarse, aunque hay que decir que un análisis de dicho texto tampoco aporta mucha solución al tema que estamos considerando. Dice Primera de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es lo que dice Juan entonces en Primera de Juan 3:2. El texto declara que algo estupendo aguarda a los hijos de Dios. Algo maravilloso. Hay una esperanza escatológica, futurista, para los redimidos del Señor. La realidad de ser hijos de Dios ahora será superada por lo que ha de ocurrir cuando Cristo se manifieste en gloria, es decir, en su segunda venida. El texto dice: seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tomado en su contexto y comparado con otros textos de las Escrituras, como Romanos 8:29, puede decirse que el creyente será hecho semejante a Cristo, porque en su manifestación le verá tal como Él es. Ahora, incuestionablemente, y de eso no hay ni una duda, el creyente verá la gloria de Dios en la Nueva Jerusalén. No tenemos duda al respecto porque el texto así lo señala. No causa ningún problema teológico ni exegético entender que en la nueva ciudad celestial, el Hijo de Dios verá el rostro del Cordero. No hay problema en decir eso. El Hijo de Dios, nosotros veremos el rostro del Cordero, el revelador de Dios, porque Cristo, el Cordero, es el revelador de Dios, y que al mirarlo a Cristo ocurra lo que el Señor dijo a Felipe. ¿Qué le dijo el Señor a Felipe? Porque Felipe le dice al Señor:
Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Mm? ¿Estamos claros entonces? Y es interesante observar que no se dice nada aquí del Espíritu Santo. Ningún creyente se quejaría de no poder ver al Espíritu Santo. No habría cuestionamiento al respecto, ¿ya? Que a la vez, y al igual que Cristo, es Dios. El exégeta, el estudioso, el que analiza las palabras, el exégeta tiene que contender con el hecho de que el texto dice, y verán su rostro. Se habla de un rostro, de un solo rostro, y lo más probable es que se refiera al rostro del Cordero. Eso es lo más probable. O sea, del Mesías, o como también podríamos decir, el Hijo de Dios. Y eso no significa en modo alguno que los santos en la ciudad celestial no han de sentir y estar plenamente persuadidos de la presencia de la Santísima Trinidad. Decir entonces que lo que vamos a ver será el rostro de Cristo no mutila el que podamos ver a Dios en toda su plenitud. Cristo, Él es capaz, no es capaz, sino que Él es Dios y por tanto contiene todo lo que Dios es. Y al ver a Cristo estamos viendo al Padre, por lo que le dice también Cristo al mismo Felipe. Entonces, podríamos decir, no vamos a echar de menos no ver lo otro, porque estamos viendo al Cordero que lo es todo. ¿Me explico? Dios en su plenitud estará allí, absolutamente. Y eso sin duda es lo más importante, porque partíamos diciendo que era lo más sensacional, lo más importante que ha de ver el redimido cuando esté ante la presencia de Dios. Muchos decíamos ver a nuestras familias que hemos perdido, y los veremos. Pero lo más importante, porque aquí se mencionan también otras maravillas en la Nueva Jerusalén, que también serán motivo de que nos maravillemos, porque son cosas realmente grandiosísimas. Y que, por ejemplo, vamos a ver las puertas de perla. También vamos a ver un muro de jaspe, cimientos de piedras preciosas, calles de oro. Son cosas realmente espectaculares, maravillosas, y no hay palabras para describir tal maravilla. Pero sin duda lo más importante es que en la ciudad celestial estaremos ante la presencia de Dios. Y eso, para el creyente, para los redimidos, debe ser lo más importante. Y será lo más importante. Y yo creo que en la actualidad, sin duda que es lo más importante para nosotros también, sin lugar a dudas. Vamos a continuar con la lectura, porque una de las cosas que hemos podido realizar durante estos estudios es que hemos leído todo el Apocalipsis completo en distintos trozos, pero lo hemos leído completo. O sea, ahora vamos a terminar de leerlo completo y vamos a leer a partir del versículo 6 hasta el 21, donde concluye entonces este maravilloso libro. Las palabras maravillosas son recurrentes, hermano, porque todo esto es realmente maravilloso. Dice el versículo 6: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí estamos entrando entonces
en lo que corresponde al epílogo ya de este libro de Apocalipsis. El epílogo entonces está contemplado desde el versículo 6 hasta el 17. Y vamos a comenzar nuevamente. Y dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. El que ama la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y aquí, en estos dos siguientes versículos, tenemos palabras de admonición, como de corrección, ¿ya? De advertencia, más bien. Y que dicen, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y la bendición final entre los versículos 20 y 21, y que dicen lo siguiente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y de esa manera concluye entonces este maravilloso libro que al Señor Dios le ha placido revelarnos a nosotros. Él ha tenido una razón muy importante y muy poderosa para revelarnos a aquellos que vivimos en estos tiempos acerca de los acontecimientos que habrán de ocurrir, no sabemos cuánto tiempo más adelante, pero de lo que sí estamos seguros es que cada palabra de la que hemos podido leer en este texto ha de cumplirse.
porque el Señor así lo ha dicho. Y antes de terminar, quisiera hacer una especie de breve resumen acerca del contenido de la última lectura, y que dice lo siguiente. El último capítulo del Apocalipsis comienza con lo que ya habíamos visto, con una descripción de las bendiciones que están dentro de la Nueva Jerusalén. Allí están el río de agua viva. Esto es un resumen de todo el contenido del capítulo. Allí están el río de agua viva, el árbol de la vida, el fruto del árbol y sus hojas. Por encima de todo, allí estará el trono de Dios y del Cordero, es decir, la presencia misma de Dios, que a fin de cuentas es lo más importante de todo. Allí estará entonces Dios en toda su plenitud. Allí los santos del Señor reinarán por toda la eternidad, que está contenido en los versículos 1 y 2. No habrá maldición, decíamos. Los santos servirán al Señor y verán su rostro, disfrutando de íntima comunión con el Señor. Qué maravilloso, hermano, poder ver el rostro del Señor y estar compartiendo con Él, estar por una eternidad con el Señor. Y nosotros transformados, nosotros distintos, seremos semejantes a Cristo en ese tiempo. La luz de la gloria de Dios proporcionará toda la iluminación necesaria para la vida en la santa ciudad. Eso en el versículo 5. Apocalipsis 22 reitera el mensaje central del libro. ¿Cuál es ese? Que la segunda venida de Cristo en gloria es inminente. Ese es el mensaje central de este libro de Apocalipsis, la segunda venida de Cristo. A la luz de esa verdad, hay varias exhortaciones finales. La primera de ellas concierne a la necesidad de guardar las palabras de la profecía del Apocalipsis, versículos 6 y 7. También presenta la necesidad de practicar la verdadera adoración. Solo Dios debe ser adorado con la exclusión de todos los demás seres, sean estos hombres, ángeles u objetos. Solo Dios es digno y es el único que debe ser adorado. Nadie más. No hay más, solamente Dios. Versículos 8 y 9. Hay una declaración tocante al cumplimiento cercano del Apocalipsis y una advertencia acerca de la actitud del hombre. Versículos 10 y 11. Cristo anuncia personalmente su venida como juez soberano de la creación. Versículo 12 y 13. Y pronuncia una bienaventuranza para los que practican la santidad en anticipación de la entrada en el reino eterno. Versículo 14. Aquellos que no han acudido al Mesías para ser limpiados de sus pecados no entrarán en la nueva Jerusalén. Verso 15. El origen divino de la revelación dada en el Apocalipsis es confirmado por el mismo Señor Jesucristo, que lo dice en el versículo 16. Él se identifica como el cumplidor del pacto davídico, sobre el cual descansa la promesa de la realización del reino. El Apocalipsis debía leerse en público. Esto es algo que nosotros destacamos cuando comenzamos recién con el estudio, que si no me equivoco está en el versículo 4. Aquí vamos a ver que dice que el Apocalipsis debía leerse en público y en voz alta para que todos escuchasen su lectura. El Espíritu Santo, vamos a verlo ese, hermano, eso está en el capítulo 1. Dice, versículo 3 es: bienaventurado el que lee
y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una bienaventuranza para aquellos que leen y para aquellos que escuchan las palabras de esta profecía. Entonces comienza el libro destacando y regalándonos una bienaventuranza, y culmina el libro del mismo modo. El Espíritu Santo presente en la congregación con toda la iglesia como la esposa del Cordero, y cada oyente como individuo piden al Señor que cumpla su promesa de regresar. El versículo 17. Ahora dice aquí, quizás el libro del Apocalipsis, por su misma naturaleza, se preste a que falsos maestros y creyentes lo adulteren. Falsos maestros, más que nada, más que ignorancia misma, falsos maestros puedan adulterar, quitando o añadiendo a las escrituras. No es un tema de interpretación, es un tema de agregar o de quitar. Sacarle una página, por decir algo, o aumentar un capítulo más. Es por eso que en los versículos 18 y 19 hay una seria advertencia contra quien se atreva a cometer un acto de esa semejanza. Quien tenga la osadía de hacerlo es porque no ha nacido de nuevo, sin duda. Y por lo tanto no tiene parte en el árbol de la vida, y por supuesto no tiene entrada en la ciudad celestial. Una vez más el Señor anuncia su segunda venida. Esta vez añade el adverbio ciertamente, advirtiendo de la certeza de dicho acontecimiento en el versículo 20. Y aunque parezca raro, el Apocalipsis termina con una bendición propia de una epístola, de una carta, pidiendo que la gracia del Señor Jesucristo sea con los recipientes de este libro, como solía ser en las 7 cartas que leímos al principio en los capítulos 2 y 3. La gracia del Señor es imprescindible para entender, guardar y poner en práctica las enseñanzas de esta maravillosa revelación. Y para finalizar, hermano, que no he querido finalizar con ningún comentario humano mío, quisiera concluir con lo que dice el apóstol Pedro con respecto a justamente lo que nosotros estamos ya concluyendo. En segunda de Pedro 3, lo vamos a leer de la Biblia mejor. Segunda de Pedro 3, desde los versículos 11 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, y con esto concluimos. Desde el versículo 11 hasta el 18. Y dice así el apóstol Pedro, la palabra del Señor. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas,
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos.